Nos encontramos en Casupá, en Uruguay. Es una plantación de olivos importados desde Italia, plantas certificadas del vivero Pacini de Pescia. Son plantas que también se encuentran en el jardín experimental de INIA. Y aquí nos encontramos en el primer experimento en larga escala. Las variedades son Tayasca, Lecchino, Pendolino y Frantoio. Aquí nos encontramos en Tayasca, una variedad del norte de Italia, muy apreciada, y vemos el vigor de las plantas y la increíble carga que tienen, a pesar de ser su primera cosecha al cuarto año de edad. La idea es de ver el diferente grado de maduración que tienen las diferentes variedades, ya que no todas maduran de la misma forma y al mismo tiempo. Un primer indicador de la madurez es el color de las aceitunas, pero lo más importante es averiguar la consistencia y el color de la pulpa al interior de las aceitunas mismas. Aquí esta Tayasca es verde, tiene cáscara verde todavía, y al interior la pulpa es muy dura y es muy verde, lo cual indica que no ha llegado todavía a un nivel de maduración optimal para ser cosechada. Vamos a ver, pero también que en la misma Tayasca se pueden encontrar aceitunas que ya están a un nivel más avanzado de madurez. Siempre en Tayasca vamos a elegir una aceituna ya con el envero, es decir, morada. Podemos ver que la pulpa es más blanda y el color es más blancuzco, lo cual significa que estamos más cerca del punto correcto para su cosecha. Aquí nos encontramos en el sector lechino, siempre plantas de 4 años a su primer cosecha, y podemos notar que el envero es total, es decir, las aceitunas son todas moraditas. Pero como siempre tenemos que averiguar el color y la consistencia de la pulpa a su interior. Ya todavía no se desprende muy fácil del árbol, y al cortar nos vemos que está algo de moradita la pulpa junto a la cáscara, pero al interior todavía no está totalmente blanca, tiene algo de verduzco. Y si vamos a averiguar la consistencia de la misma, nos damos cuenta que todavía es dura. Es decir, que no estamos al punto correcto para su cosecha. Si queremos, frotando la pulpa entre los dedos, podemos hacer evaporar el porcentaje de agua que siempre está a su interior y apreciar el aceite y las grasas contenidas en las aceitunas. En toda la plantación, cada 10 filas de las demás variedades, se ha plantado una fila de pendolino. La función del pendolino es de polinizador. Es decir, que con su polen, cruzándose con las demás variedades, permite aumentar la producción. Vemos que las aceitunas son más chicas, el envero es total, se parece mucho al del lechino, pero cortando y abriendo podemos ver que la pulpa todavía es muy verde, es decir, que a pesar del color exterior, estamos todavía lejos del punto correcto para su cosecha. Si vamos a averiguar después la consistencia, vemos que la pulpa está dura todavía y exprimiendo bien las aceitunas podemos ver el color que es todavía totalmente verde. Es decir, que para la cosecha del pendolino todavía hay que esperar más para llegar al punto correcto de maduración. Por finir nos encontramos en Frantoio. Frantoio es una variedad que es genéticamente muy parecida a Tayasca, aunque la calidad del aceite sea muy diferente. Pero vemos que como Tayasca tiene un envero muy diferenciado al interior de la misma planta.
Algunas aceitunas tienen un envero total, al cortarla son suaves, el color es blanco adentro de la pulpa, lo cual significa que es listo, y también la consistencia es blanda. Es decir, que aquí estamos viendo una aceituna que es lista para la cosecha. Si buscamos una aceituna verde, por lo contrario, vemos que opone resistencia al corte y al interior todavía está verde. No está madura como la aceituna de antes. La consistencia es todavía dura, no es blanda para nada y como vemos el color todavía es verde. Y esto indica que como Tayasca, Frantoio tiene una maduración escalar. Así que hemos visto cómo diferentes variedades pueden tener niveles de maduración muy diferentes a pesar de la apariencia.